En algún lugar de Brompton o Kensington se extiende una interminable avenida de edificios elevados, de aspecto lujoso aunque en su mayoría vacíos, que semejan una sucesión de mausoleos. Los escalones que conducen a sus puertas principales parecen las escaleras laterales de las pirámides. Uno dudaría en llamar a esas puertas, por temor a que abriera una momia. Pero el rasgo más deprimente de esas grises fachadas es su altura telescópica y su monótona continuidad. El paseante cree que nunca llegará a una esquina. Sin embargo, existe una excepción, pequeña, pero que el paseante saluda con un grito de sorpresa. Entre dos mansiones se abre una especie de callejón, un resquicio en comparación con la calle principal, pero lo suficientemente amplio para albergar una diminuta taberna o casa de comidas, concesión de los ricos a sus sirvientes, en uno de sus ángulos. Hay algo alegre en su descuido, algo libre y encantador en su insignificancia. A los pies de esos gigantes grises. Quien hubiese pasado por allí una tarde de otoño, alguien con imaginación, habría visto una mano junto a la persiana roja, que sostenía un letrero blanco y ocultaba parcialmente el interior, y un rostro, no muy distinto al de un cándido gnomo, mirando a la calle. Se trataba del señor Brown, un hombre de inofensivo apellido, antiguo párroco de Cobhall, Essex, ahora residente en Londres. Su amigo, Flambeau, investigador privado, estaba sentado frente a él, anotando los últimos detalles del caso que acababa de resolver en el vecindario. Ambos estaban sentados a una pequeña mesa junto a la ventana. El sacerdote retiró la cortina y miró hacia afuera, esperando a que algún transeúnte pasara antes de volver a correrla. Luego, leyó el gran letrero blanco situado bajo la ventana y, distraídamente, miró a sus compañeros de mesa, un albañil y una joven pelirroja con. Si tiene 10 minutos, me gustaría que siguiera a ese hombre de la nariz postiza. Flambeau la miró sorprendido. La joven pelirroja, a su vez, levantó la mirada. En ella se reflejaba algo más intenso que el asombro. Vestía un sencillo vestido de una tela vulgar, de un marrón luminoso, pero era una dama, y, tras observarla atentamente, una dama innecesariamente altiva. ¿El hombre con la nariz falsa?, repitió Flambeau. ¿Quién es? La pregunta resonó en el aire, fría y cortante como un fragmento de hielo. El inspector se frotó la barbilla, con la mirada perdida en la penumbra de la habitación. Un silencio pesado, cargado de misterio, se instaló entre ambos. Solo el tic-tac monótono del reloj de pared rompía la tensión. Flambeau, impaciente, volvió a hablar. Su voz, aunque baja, tenía la fuerza de un trueno en la quietud. Necesitaba respuestas, necesitaba saber quién se ocultaba tras esa máscara, tras esa identidad falsa. El caso se le escapaba, se le desdibujaba entre las sombras, y la frustración comenzaba a carcomerlo por dentro. La nariz falsa era la clave, lo sabía, pero la clave se negaba a revelarse. No tengo ni idea, respondió el padre Brown. Quiero que usted lo averigüe, se lo pido como un favor. Se fue por allí, e hizo un gesto con el pulgar por encima del hombro, y aún no habrá pasado de 3 farolas. Solo quiero saber en qué dirección se dirige. Flambeau contempló a su amigo durante un rato, con una expresión que oscilaba entre la perplejidad y la diversión. Poco después, se levantó de la mesa. Sacó su corpulento cuerpo por la pequeña puerta de la taberna y desapareció en la penumbra. El padre Brown extrajo un pequeño libro de su bolsillo y comenzó a leerlo. No dio muestra alguna de haber advertido que la joven pelirroja había abandonado su mesa y se había sentado frente a él. Finalmente, ella se inclinó y, con voz baja pero firme, dijo: ¿Por qué ha dicho eso?, preguntó, con la voz llena de incredulidad. ¿Cómo ha sabido que era falsa? El sacerdote levantó sus pesados párpados, que vibraron con una leve confusión. Su mirada, dubitativa, se posó de nuevo en el letrero blanco de la fachada de la taberna. Los ojos de el joven siguió a los suyos, quienes también se detuvieron ante el enigma. El misterio se cernía sobre ellos, pesado e impenetrable. No, dijo el padre Brown,
leyendo sus pensamientos. No dice, Selah, como en los Salmos, así lo leí yo cuando estaba soñando despierto. Dice, Ales, ¿y bien?, preguntó la joven, mirándolo fijamente. ¿Qué importa lo que diga? Su mirada, intensa y penetrante, parecía desafiarlo. Él se encogió de hombros, intentando disimular la incertidumbre que lo carcomía. La respuesta, sabía, era crucial, pero las palabras se le atascaban en la garganta. El silencio se prolongó, pesado y cargado de tensión. Finalmente, suspiró. Su mirada pensativa vagó por la tela vulgar del vestido de la joven. Un fino bordado artístico, apenas perceptible, lo distinguía de un vestido de trabajo y lo asemejaba a los que suelen llevar las estudiantes de Bellas Artes. Encontró en aquel detalle nuevos motivos de reflexión. Su respuesta, sin embargo, dubitativa, tardó en llegar. «Ya ve, señorita», dijo. «Desde fuera el lugar parece bueno, decente, pero damas como usted, bueno, no piensan así. Nunca entran en estos lugares por propia voluntad, excepto». «¿Sí?», dijo ella. La pregunta, tan breve, colgaba en el aire como una nota musical desafinada. Él esperó, la mirada fija en el vaso de agua que tenía entre las manos, el hielo tintineando suavemente contra el cristal. El silencio se estiró, denso y cargado de una tensión que le hacía vibrar las yemas de los dedos. Finalmente, ella suspiró, un sonido casi imperceptible que apenas logró romper la quietud. «¿De qué querías hablar?», preguntó, con la voz apenas un susurro. «Excepto, claro está, por algunos que no entran precisamente a tomar leche». «Usted es una persona extraña», dijo la joven. «¿Qué pretende con todo esto?». La pregunta, lanzada con una mezcla de recelo y curiosidad, resonó en el silencio del estudio. Él la observó. Sus ojos oscuros y profundos parecían escudriñar su alma. Un silencio incómodo se extendió entre ellos, roto solo por el tic-tac incesante del reloj de pared. Finalmente, él respondió. Su voz, baja y grave, era apenas un susurro. «No pretendo nada que pueda herirte, créeme. Solo busco comprender». La joven frunció el ceño, incrédula. «¿Comprender qué? ¿Mi pasado? ¿Mi presente? No entiendo». Él se acercó, con una lentitud que parecía deliberada, y se detuvo a pocos centímetros de ella. «Comprender el misterio que te envuelve, el enigma que eres. No te juzgo, solo observo, no se preocupe por eso», replicó con cortesía. «Solo necesito adquirir el conocimiento necesario para poder ayudarla, si usted así lo desea». «¿Pero por qué iba a necesitar ayuda?», preguntó, interrumpiendo su ensoñación. Y absorto en sus pensamientos, continuó. «¿No ha podido entrar a ver a protegidos, amigos humildes o algo similar? De lo contrario, habría atravesado el vestíbulo. No pudo entrar porque estaba enferma, aunque en ese caso habría hablado con la dueña del lugar, que es respetable. Además, usted no parece enferma en ese sentido, solo desgraciada. Esta calle es la única avenida larga sin bocacalles, y las casas a ambos lados están cerradas. Solo puedo suponer que ha visto venir a alguien a quien no quería ver y, al encontrar la taberna, pensó que era el único refugio en este bosque de cemento. No creo haberme equivocado al fijarme en el único hombre que pasó inmediatamente después. Y como, al verlo, me pareció que pertenecía a esa clase de personas de mala calaña, y usted me pareció buena. Pues bien, me pongo a su disposición para ayudarla si ese hombre la molesta. Eso es todo. En cuanto a mi amigo, estará de vuelta pronto, y con toda seguridad no encontrará nada caminando por una calle como esta». «Entonces, ¿por qué le pidió que saliera?», exclamó ella, inclinándose hacia adelante con curiosidad. La pregunta colgaba en el aire, expectante. Él la miró. Un instante de silencio tenso se prolongó antes de responder. La respuesta, cuando llegó, fue un susurro apenas audible, cargado de una tristeza que resonaba en la quietud de la habitación. Su rostro, orgulloso e impetuoso, armonizaba a la perfección con su cabello pelirrojo. La nariz, recta y fina,
recordaba a la de María Antonieta. La miró fijamente por primera vez. Dijo: «Porque esperaba que usted hablara conmigo». La decepción fue un golpe sordo, un vacío que se instaló en el pecho, frío y pesado. Había construido, con la paciencia de un artesano, un castillo de naipes sobre la posibilidad de esa conversación. Cada palabra que no pronunció, cada silencio prolongado, fue una pieza más que se desmoronaba. Ahora, solo quedaban los escombros de una esperanza rota. El silencio, antes un lienzo en blanco donde pintaba mis ilusiones, se había convertido en una acusación muda e implacable. Me sentí desnudo, expuesto a la crudeza de una realidad que no había previsto. La verdad, siempre tan escurridiza, se había alejado aún más, dejando tras de sí un rastro amargo de incomprensión. Con el rostro sonrojado, y una sombra de enojo en él, le devolvió la mirada. A pesar de su ansiedad, el humor le brotó en los ojos y en las comisuras de los labios. Respondió, casi con severidad: «Bien, si le gusta tanto mi conversación, quizá pueda responder a mi pregunta», dijo tras una pausa. «Tengo el honor de preguntarle por qué creyó que la nariz del hombre era falsa». «La verdad, señor inspector, es que me llamó la atención su artificialidad. Parecía demasiado perfecta, un poco como una máscara, demasiado simétrica, demasiado inmaculada para una cara tan curtida por el sol y el trabajo. Además, el brillo, un brillo sutil, pero perceptible, como si estuviera hecha de un material distinto al del resto de su piel. No puedo explicarlo con exactitud, pero algo en su aspecto me hizo sospechar. Una intuición, supongo. Quizá me equivoque, pero esa fue mi impresión. Con este tiempo, la cera siempre se descoloca un poco», respondió el padre Brown con absoluta simplicidad. «Pero la nariz puede estar incluso así de torcida», protestó la joven pelirroja. El sacerdote sonrió. «No digo que sea el tipo de nariz que uno pueda llevar por afectación», admitió. «Ese hombre, según creo, la lleva así porque su nariz verdadera es mucho más agradable». «¿Pero por qué?», insistió ella, su voz apenas un susurro en la creciente oscuridad. Él no respondió, solo la miró, el rostro impasible como una máscara de piedra. El silencio se estiró, tenso y cargado de una tensión casi palpable. Finalmente, con un suspiro que sonó como el crujir de hojas secas bajo los pies, habló. Su voz, grave y profunda, resonó en la habitación vacía. «Porque tenía que ser así», dijo, y en sus palabras ella escuchó la resignación de siglos, el peso de un destino ineludible. La respuesta, aunque escueta, resonaba con una verdad que la dejó sin aliento. Una verdad que, a pesar de su insistencia, no podía comprender. ¿Cómo era esa balada?, reflexionó el padre Brown. Había un hombre encorvado que iba por un camino torcido. Ese hombre, me parece, va por un camino muy torcido al perseguir a su olfato. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho?, preguntó ella con voz vacilante. No quiero forzarla a hacer una confidencia, dijo tranquilamente el padre Brown, pero creo que usted puede decirme más acerca de ello que yo a usted. La joven se puso de pie. Permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas, como si estuviera a punto de marcharse. Luego, las desenlazó lentamente y volvió a sentarse. «Usted es más misterioso que cualquier otra cosa», dijo con desesperación. «Pero siento que hay algo de corazón en ese misterio. Lo que más tememos», dijo el sacerdote en voz baja, «es un laberinto sin centro. Esa es la razón por la cual el ateísmo no es más que una pesadilla. Se lo voy a contar todo», dijo la joven pelirroja con decisión, «excepto la razón por la que se lo voy a contar, puesto que la desconozco». Golpeó con los dedos el mantel de la mesa y continuó. «La verdad es que nunca pensé que llegaría a esto. 20 años. 20 años dedicados a esto, a esta, ¿cómo llamarla? ¿Existencia? No es la palabra adecuada. Es más bien una deriva, un lento deslizamiento hacia la nada. O quizás hacia algo peor que la nada. Un vacío insondable. Un abismo sin fondo del que no veo escapatoria.
A veces me pregunto si todo este esfuerzo, toda esta dedicación, ha valido la pena. Si no he perdido el tiempo, si no he desperdiciado mi vida en una quimera, en un sueño imposible. Pero entonces recuerdo sus ojos, su sonrisa, y el vacío se llena, aunque sea por un instante, de una luz tenue, casi imperceptible. Una luz que me da fuerzas para seguir adelante, aunque sea a ciegas, aunque no sepa a dónde voy. Porque, al fin y al cabo, ¿qué más me queda? Usted parece capaz de distinguir el esnovismo. Si le digo que provengo de una familia de rancio abolengo, comprenderá que es un dato necesario para esta historia, pues mi principal peligro reside en las anticuadas nociones de mi hermano. Asterisco noblesse obligue asterisco y todo eso. Me llamo Christabel Caresters, y mi padre fue el coronel Caresters, del que seguramente ha oído hablar, el que reunió la famosa colección de monedas romanas. Describir a mi padre resulta imposible. Solo puedo decir que se parecía mucho a una moneda romana. Atractivo, genuino, valioso, metálico y pasado de moda. Estaba más orgulloso de su colección que de su escudo de armas. Eso lo dice todo. Su extraordinario carácter se manifestaba sobre todo en su férrea voluntad. Tuvo 2 hijos y una hija. Se peleó con uno de sus hijos, mi hermano Giles, y lo envió a Australia con una pequeña asignación. Luego redactó un testamento en el que legaba la colección Caresters, con una asignación. Arthur, dirá usted, quizás se quejó de esto, pero Arthur se convirtió en mi padre. Si bien tuvo algunas diferencias con él durante su juventud, al entrar en posesión de la colección se transformó en un sacerdote pagano dedicado a su templo. Mezcló aquellos peniques romanos con el honor de la familia Caresters con la misma inflexible e idólatra devoción que su padre antes que él. Actuaba como si el dinero romano debiera ser custodiado con todas las virtudes romanas. No se permitía ningún placer, no gastaba nada en sí mismo. Vivía exclusivamente para la colección. Con frecuencia, ni siquiera se vestía decentemente para comer, sino que pasaba el tiempo entre sus paquetes, que nadie tenía permitido tocar, con una vieja bata marrón. Su cinturón y sus borlas, junto a su rostro delgado y refinado, le daban el aspecto de un monje viejo y ascético. De vez en cuando, sin embargo, aparecía vestido como un caballero. Esto solo ocurría cuando asistía a subastas o a tiendas de Londres para ampliar su colección. Bien, si conoce usted a la gente joven, no le sorprenderá que mi ánimo estuviera decaído. Me encontraba en ese estado en que uno empieza a decir que los antiguos romanos eran, a su manera, gente decente. Pero yo no soy como mi hermano Arthur, no puedo evitar divertirme cuando hay diversión. En mi familia, por parte de madre, de donde heredé mi cabello pelirrojo, abundan los romances y las necedades. Esa es la otra línea familiar. Al pobre Giles le ocurrió algo similar, y aunque la atmósfera monetaria pueda servirle de excusa, la verdad es que se equivocó y tuvo que ir recientemente a prisión. Sin embargo, no se comportó peor que yo, como podrá escuchar a continuación. Ahora llego a la parte más trivial del relato. Creo que un hombre tan inteligente como usted puede imaginar qué clase de cosas puede producir la monotonía en una joven indisciplinada de 17 años, en semejante situación. Pero estoy tan desconcertada por otros asuntos horribles que apenas puedo descifrar mis propios sentimientos, y ni siquiera sé si debo desdeñarlos como un simple coqueteo o soportarlos con el corazón roto. Entonces vivíamos en una pequeña residencia costera en el sur de Gales. Un capitán de marina, vecino nuestro, tenía un hijo 5 años mayor que yo, que había sido amigo de Giles antes de marcharse a las colonias. Su nombre no afecta a la narración, pero le diré que se llamaba Philip Hawker, puesto que voy a contárselo todo. Solíamos ir juntos a pescar camarones y decíamos, y creíamos, que estábamos enamorados. Finalmente, él lo afirmó y yo pensé que también lo estaba. Tenía el cabello rizado, del color del bronce, y un rostro aguileño, bronceado. Una tarde de verano, le había prometido a Philip ir a pescar camarones a la playa. Impaciente,
lo aguardaba en el recibidor. Observaba cómo Arthur, con lentitud, transportaba varios paquetes de monedas recién adquiridas a su oscuro estudio y museo, situado en la parte trasera de la casa. Al oír el cierre de la puerta tras él, tomé mi red de pesca y estaba a punto de salir cuando advertí una moneda brillante sobre el banco cercano a la ventana. Era una moneda de bronce. Su color, la curvatura precisa de la nariz romana y algo en el largo, delgado y fuerte cuello, hacían que la cabeza de César fuera un retrato casi exacto de Philip Hawker. Entonces recordé que Giles le había contado a Philip sobre la existencia de una moneda con un rostro similar al suyo, y que Philip había expresado el deseo de poseerla. Quizá pueda imaginarse. El anticuario y mi anhelo de libertad me impulsaron a correr hacia el mar. La luz del sol brillaba con intensidad en el exterior, y el viento soplaba fuerte. Las flores amarillas de las retamas del jardín golpeaban el cristal de la ventana. Me pareció que sus pétalos dorados me llamaban. Entonces pensé en aquellos trozos de metal muerto y deslustrado, la herencia de mi hermano. La naturaleza y aquella colección habían entrado en un inevitable conflicto. La naturaleza es más antigua que la colección Caresters. Bajaba corriendo hacia la playa. La moneda se agitaba en mi puño, y sentía sobre mis espaldas todo el peso del Imperio Romano, así como el pedigrí de los Caresters. El viejo león argénteo rugía en mi oído, y todas las águilas del César parecían volar y gritar tras de mí. Pero mi corazón se elevó como la cometa de un niño hasta que llegué a las dunas húmedas de la playa, donde Philip ya estaba dentro del mar, con el agua brillante cubriéndole los tobillos. El crepúsculo era impresionante. El mar, bajo debido a la marea, se prolongaba con escasa profundidad durante media milla, como un lago de color rubí. No miré a mi alrededor hasta que me quité los zapatos y las medias, y me aproximé hasta donde él se encontraba, bastante lejos de la orilla. Estábamos completamente solos, en un círculo de agua y arena húmeda. Le di la cabeza del César. En ese mismo instante, experimenté una terrible sensación. Un hombre, muy a lo lejos, desde las dunas, me observaba intencionadamente. Poco después, comprendí que no era más que producto de mis nervios. El hombre se reducía a una mancha oscura en la lejanía. Permanecía de pie, tranquilo, contemplando el paisaje con la cabeza ligeramente ladeada. No había ninguna evidencia lógica de que me estuviera mirando. Podía estar observando un barco, el crepúsculo, las gaviotas o a cualquiera de las personas que paseaban por la playa. Sin embargo, mi percepción tuvo algo de profética, pues, en cuanto lo miré, comenzó a caminar apresuradamente y en línea recta por la arena húmeda, hacia nosotros. Al aproximarse, vi que era moreno y llevaba barba, pero sus ojos estaban ocultos tras unas gafas oscuras. Vestía un traje barato, pero respetable, todo de negro, desde el sombrero de copa hasta las pesadas botas. Pese a estas últimas, caminaba por la arena con firmeza. No puedo expresar la monstruosa y milagrosa sensación que me embargó al verlo eliminar silenciosamente la barrera entre la tierra y el mar. Era como si hubiera caminado en línea recta hacia un acantilado y continuado su camino en el aire, como si una casa se hubiera elevado, o la cabeza de un hombre hubiera caído. Se mojaba las botas, pero parecía un demonio violando una ley de la naturaleza. No advertí la menor duda en él al pisar el agua. Al hacerlo, pareció mirarme únicamente a mí, sin prestar atención al océano. Philip estaba a unas yardas de distancia, de espaldas, inclinado sobre su red. El desconocido se acercó hasta quedar a 2 yardas de distancia, con el agua hasta las rodillas. Entonces, con una voz nítida y algo remilgada, dijo: ¿Le incomodaría ayudarme a encontrar una moneda con un lema un tanto diferente? La pregunta, susurrada casi con timidez, resonó en el silencio de la anticuaria. El polvo de siglos parecía flotar en los rayos de sol que se colaban a través de la ventana, iluminando las vitrinas repletas de objetos olvidados. El hombre que la formuló, de mediana edad y con un aire de discreta ansiedad, jugueteaba con el ala de su sombrero. Esperaba con una paciencia resignada,
sus ojos fijos en un pequeño dragón de bronce que custodiaba una pila de libros antiguos. La anticuaria, una mujer de mirada penetrante y manos ajadas por el tiempo, lo observó con atención antes de responder. Con una excepción, no había nada anormal en él. Sus lentes, de un azul bastante común, no eran opacos. Sus ojos, aunque me miraban con fijeza, no eran furtivos. Su barba negra, aunque no demasiado larga ni descuidada, parecía muy espesa, pues comenzaba en la parte superior del rostro, justo debajo de los pómulos. Su semblante, claro y juvenil, no era pálido ni lívido, más bien, daba una impresión de cera rosa y blanca, lo que contribuía a aumentar mi horror. Lo único realmente extraño era su nariz. Tenía una forma correcta, pero la punta estaba levemente ladeada, como si la hubieran golpeado con un pequeño martillo. Sin embargo, apenas podía calificarse de deformación. La deformidad. No puedo describir la pesadilla que supuso para mí. Mientras permanecía allí, delante de mí, en el agua enrojecida por el crepúsculo, me pareció un monstruo marino ensangrentado, surgido del infierno. No sé por qué esa ligera deformidad en la nariz afectó tanto a mi imaginación. Me pareció que podía moverla como si fuera un dedo, y que en ese preciso instante la había movido. Una pequeña ayuda, continuó, con el mismo acento extraño y pedante, que evitará la necesidad de ponerme en contacto con su familia. Entonces me imaginé siendo chantajeada por el robo de la pieza de bronce, y todas mis dudas y miedos supersticiosos fueron devorados por una pregunta práctica y abrumadora. ¿Cómo lo había averiguado? Había robado la pieza de forma impulsiva y repentina. Me encontraba completamente sola. Siempre me aseguraba de que nadie me observara cuando iba a ver a Philip. Según las apariencias, nadie me había seguido. Y nadie, a menos que dispusiera de rayos X, podía saber que tenía la moneda en la mano. El hombre, desde las dunas, no podía haber visto nada. Habría sido como disparar al ojo de una mosca, como suele decirse. «Philip», exclamé desesperada, «pregúntale a ese hombre qué quiere». Cuando Philip levantó la cabeza de la red, su rostro apareció colorado, como si estuviera sofocado o avergonzado. Pero debió de ser el esfuerzo y el reflejo de la luz rojiza. Probablemente no era más que otro producto de mi mórbida imaginación. Se limitó a decirle rudamente al hombre: «Váyase de aquí». La voz, seca como el polvo del camino, resonó en la pequeña habitación. El hombre, encorvado sobre una mesa repleta de papeles amarillentos, ni siquiera levantó la vista. Solo siguió trazando líneas con una pluma desgastada, como si el mundo exterior no existiera. «¿Y qué hago con esto?», preguntó una voz más joven, insegura, quebrada por un susurro de miedo. Un joven, apenas un muchacho, se asomaba tímidamente a la puerta, sujetando un paquete envuelto en un paño gastado. El hombre suspiró, un sonido áspero como el roce de las piedras. Sin dejar de escribir, respondió: «Deshágase de ello. No quiero saber nada más». El joven dudó, inseguro. El paquete parecía pesado, cargado de un silencio opresivo. Finalmente, con un movimiento lento y vacilante, dio media vuelta y salió de la habitación, dejando tras de sí el silencio y la sombra de una promesa rota. Con un gesto que me indicaba que lo siguiera, se dirigió a la costa sin prestarme más atención. Subió a un espigón que conducía a las dunas, quizá pensando que a su perseguidor le resultaría difícil caminar sobre aquellas rocas puntiagudas y resbaladizas por las algas, a diferencia de nosotros, más jóvenes y acostumbrados a ese terreno. Pero mi perseguidor se movía con la misma agilidad con la que hablaba, siguiéndome sin cesar y lanzando sus peculiares frases. Oía su detestable voz a mi espalda, llamándome insistentemente. Finalmente, cuando alcanzamos las dunas, la paciencia de Philip, generalmente tan poco dado a las demostraciones, pareció agotarse. Se volvió de repente y dijo: «Vuélvase. Ahora no puedo hablar con usted». Cuando el hombre abrió la boca para hablar, Philip le asestó un puñetazo. El golpe lo derribó desde la cima de la duna más alta, proyectándolo hasta el fondo. Lo vi intentar incorporarse, cubierto de arena.
Ese golpe me reconfortó de algún modo, aunque podía aumentar el peligro. Philip, sin embargo, no mostró ningún júbilo por su hazaña. Tan afectado como siempre, pareció bajar la mirada. Antes de que pudiera preguntarle algo, se despidió en la puerta de su casa con 2 comentarios que me resultaron extraños. Me dijo que, considerándolo todo, debería devolver la moneda a la colección, pero que, por el momento, la guardaría él. Añadió luego, de repente y como si fuera irrelevante: ¿sabes que Giles ha regresado de Australia? La noticia cayó sobre mí como un jarro de agua fría, aunque, pensándolo bien, quizá no tanto. Había intuido su vuelta, en el aire, en la sutil modificación del silencio de la casa. Un silencio que, antes de su partida, había sido denso, cargado de una ausencia palpable. Ahora, era diferente, más ligero, como si una nota musical faltante hubiera regresado a su lugar en la partitura. No lo había visto en 5 años. 5 años de cartas escasas, de postales con paisajes exóticos y mensajes lacónicos. 5 años de un vacío que había intentado llenar con proyectos, con viajes, con el ruido de la ciudad. Pero el vacío persistía, un eco sordo en el fondo de mi alma. Ahora estaba de vuelta, ¿y yo, qué iba a hacer? La puerta de la taberna se abrió, y la enorme sombra del investigador Flambeau se proyectó sobre la mesa. El padre Brown, con su ligero y persuasivo estilo, presentó a la dama. Mencionó sus amplios conocimientos y su simpatía, y casi sin darse cuenta, la joven comenzó a relatar la historia a ambos oyentes. Pero Flambeau, al inclinarse para sentarse, deslizó al sacerdote un trozo de papel. Brown lo tomó con cierta sorpresa y leyó: Taxi a Wagga Wagga. 379. Avenida Mafeking, Putney. La dirección resonaba en su mente, una letanía muda que repetía sin cesar. Un susurro insistente, un eco en el vacío de la tarde londinense. Había llegado hasta allí siguiendo un rastro tenue, una promesa susurrada al viento. Una promesa de respuestas, quizás, o simplemente de un final. El número 379 se erguía imponente, una fachada de ladrillo oscuro y ventanas sombrías, bajo un cielo plomizo y amenazante. Se detuvo un instante, respirando hondo el aire frío y húmedo, antes de decidirse a cruzar el umbral. El timbre sonó con un eco metálico, cortando la quietud expectante. Un silencio profundo le respondió desde el otro lado, un silencio que parecía contener en sí mismo la historia que buscaba. La muchacha, mientras tanto, seguía con su historia. Sus ojos, brillantes y oscuros como el azabache, se clavaron en los míos, relatando una historia que parecía tan antigua como el tiempo mismo. Hablaba de un pueblo perdido en la montaña, envuelto en brumas y leyendas, un lugar donde el eco de los siglos resonaba en cada piedra. Allí, según contaba, había vivido su abuela, una mujer sabia y misteriosa, poseedora de secretos que la joven apenas comenzaba a desentrañar. La voz de la muchacha, al principio tímida, fue ganando fuerza y convicción a medida que avanzaba en su narración, transportándome a ese mundo remoto y mágico que describía con asombrosa precisión. Cada detalle, cada sentimiento, cada susurro del viento en las altas cumbres, cobraba vida ante mis ojos. Sentí el frío de la nieve, el aroma de la madera humeante y el misterio que se cernía sobre aquel lugar olvidado. Su historia era un canto a la tradición, a la memoria, a la fuerza inquebrantable del espíritu humano frente a la adversidad. Y yo, cautivado por su relato, me perdí en el laberinto de sus palabras, deseando que no terminara nunca. Subí la calle empinada que conducía a mi casa con la mente confusa. La confusión persistía al llegar a la puerta, donde encontré un bidón de leche y al hombre de la nariz torcida. El bidón de leche me indicaba que los criados habían salido. Arthur, naturalmente, enfrascado en su estudio y ataviado con la bata, ni oiría ni respondería al timbre. No había nadie en casa que pudiera ayudarme, excepto mi hermano, cuya ayuda equivaldría a mi ruina. Desesperada,
arrojé 2 chelines en la mano de aquel ser desagradable y le pedí que volviera en unos días, cuando hubiera reflexionado mejor. Se alejó malhumorado, pero con más docilidad de la que esperaba. Quizá la caída lo había dejado algo conmocionado. Con un placer vindicativo, observé cómo se alejaba, con la espalda cubierta de arena. Poco después dobló en una esquina, 6 casas más abajo. Entré en casa y me preparé una taza de té, intentando ordenar mis pensamientos. Me senté ante la ventana del recibidor, contemplando el jardín bañado por los últimos rayos de sol. Mi mente divagaba, demasiado distraída para apreciar el césped, las macetas o los macizos de flores. Por eso, mi conmoción fue aún mayor. El hombre, o monstruo, al que había despedido estaba completamente tranquilo en medio del jardín. Todos hemos leído mucho sobre pálidos fantasmas en la oscuridad, pero este era más terrible que cualquier otro. Aunque sobre él caía la sombra vespertina, permanecía a plena luz del día. Y su rostro no era pálido, sino que poseía ese aspecto cerúleo, tan propio de un maniquí. Estaba muy tranquilo, con el semblante dirigido hacia mí. No puedo expresar lo horrible que me parecía allí, entre los tulipanes y esas flores llamativas y enormes, casi tropicales. Era como si hubiéramos colocado en el centro del jardín una figura de cera en vez de una estatua. En el mismo instante en que me vio moverme en la ventana, se dio la vuelta y salió corriendo, dejando abierta la puerta trasera del jardín, por la que, con toda seguridad, había entrado. Su timidez, tan diferente de la impudicia con la que había caminado por la orilla, me produjo una vaga sensación de consuelo. Me imaginé que quizá temía enfrentarse a Arthur más de lo que yo creía. De todos modos, terminé por serenarme y cené sola, pues era contrario a las normas molestar a Arthur cuando estaba reorganizando el museo. Mis pensamientos, un poco liberados, volaron hacia Philip y, supongo, se perdieron en la lejanía. Me quedé pensativa, aunque de un modo agradable, delante de otra ventana, esta vez sin cortinas, ya en la oscuridad de la noche. Me pareció ver algo parecido a un caracol en la parte exterior del cristal, pero al fijarme mejor, se parecía más al dedo de un hombre presionando el vidrio, pues tenía esa forma redondeada tan característica de los dedos. El miedo se despertó de nuevo en mí, y... no se trataba de un dedo, ni mucho menos de un caracol. Era la punta de una nariz torcida, aplastada contra el cristal, blanca por la presión. Los ojos, fijos, y el rostro que había detrás, al principio invisibles, se mostraron grises, como los de un fantasma. Cerré las contraventanas con dificultad, corrí a mi habitación y me encerré. Pero en el camino, podría jurar que vi, en otra ventana oscura, algo parecido a un caracol. Lo mejor habría sido ir con Arthur. Si esa cosa estaba merodeando por la casa como un gato, sus propósitos debían ser mucho peores que un simple chantaje. Mi hermano me habría echado de casa y maldecido de por vida, pero, como era un caballero, me habría defendido. Después de reflexionar durante 10 minutos, bajé las escaleras, llamé a la puerta y entré. Todo para. Presencié una escena horrible. El aire, denso y cargado de un olor metálico nauseabundo, me golpeó primero. Luego, la imagen. Un cuerpo yacía tendido en el suelo, retorcido en una postura antinatural. La camisa, desgarrada, manchada de un rojo oscuro que se extendía como una mancha de tinta china sobre el gris del asfalto. Los ojos, abiertos y vidriosos, parecían clavados en un punto invisible más allá del horizonte. Un silencio sepulcral envolvía la escena, roto solo por el lejano lamento de una sirena, un sonido que parecía burlarse de la quietud aterradora que nos aprisionaba. La gente se agolpaba a cierta distancia, murmullos apagados escapaban de sus labios entrecerrados. Un círculo de curiosos, expectantes y a la vez atemorizados, observaba el espectáculo macabro. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda, una sensación de vacío que me dejaba sin aliento. El horror no era solo la visión del cuerpo, sino la inmovilidad, la quietud absoluta que lo rodeaba.
Una quietud que parecía amplificarse, convirtiéndose en un vacío ensordecedor que resonaba en mis oídos. El tiempo se detuvo, o al menos eso parecía. Solo existía esa imagen, ese cuerpo destrozado, y la sensación abrumadora de la muerte. Una muerte violenta, brutal, que me dejaba con un nudo en la garganta y un sabor amargo en la boca. La escena se grabó en mi memoria, una imagen indeleble, un recuerdo que me perseguiría durante mucho tiempo. El sillón de mi hermano estaba vacío, pero el hombre de la nariz torcida estaba allí, esperando su regreso. Llevaba el sombrero insolentemente calado y leía uno de los libros de mi hermano a la luz de la lámpara. Su rostro parecía compuesto y absorto, pero la punta de su nariz conservaba un aire de movilidad singular, como si acabara de moverse de izquierda a derecha, cual trompa de elefante. Lo había considerado un ser venenoso, un perseguidor, un observador. Sin embargo, creo que su indiferencia ante mi presencia resultaba aún más escalofriante. Es posible que gritara con todas mis fuerzas, pero no importa. Tampoco importa lo que hice a continuación. Le di todo el dinero que tenía, una suma considerable que, aunque era mía, no tenía derecho a tocar. Finalmente se marchó, con excusas odiosas y llenas de un falso tacto, y yo me quedé sentada, sintiéndome arruinada en todos los sentidos. Y, sin embargo, aquella noche me salvé por puro accidente. Arthur había tenido que salir repentinamente a Londres, como solía hacer con frecuencia, por algún asunto de negocios. Regresó tarde, pero radiante, habiéndose asegurado un tesoro que añadiría esplendor a la colección familiar. Estaba tan eufórico que estuve a punto de confesarle la sustracción de la gema de menor valor, pero él lo estropeó todo con sus abrumadores proyectos. Como la adquisición podía hacerse en cualquier momento, insistió en que hiciera la maleta y nos fuéramos al alojamiento que había reservado en Fulham, para estar cerca del establecimiento. Así, y contra mi voluntad, huí. Aún me queda algo por decir. No merezco ayuda, ni la cuestiono, ni me quejo del castigo que se me inflige. Creo que debía suceder. Pero sigo preguntándome, dándole vueltas al asunto, ¿cómo ha podido ocurrir? ¿Estoy siendo castigada con un milagro? ¿O cómo puede alguien, excepto Philip, saber que le di una moneda sucia en medio del mar? Es un problema extraordinario, admitió Flambeau, con una expresión que denotaba más preocupación que admiración. El brillo habitual de sus ojos, ese chispazo de audacia calculadora, se había apagado, reemplazado por una sombra de incertidumbre. La situación, sin duda, lo superaba. No se trataba de un simple robo, ni de una estratagema ingeniosa para eludir a la policía. Esto era diferente, mucho más grave, mucho más complejo. La magnitud del desafío se cernía sobre él, palpable como una amenaza tangible. Un silencio pesado, cargado con la gravedad del momento, se instaló entre ambos. El aire mismo parecía contener la respiración. No tan extraordinario como la respuesta, resaltó con tono sombrío el padre Brown. Señorita Caresters, ¿estará en casa si la llamamos a Fulham dentro de 1 hora y media? La joven lo miró, se levantó y se puso los guantes. Sí, dijo. Allí estaré. Y abandonó el local, dejando tras de sí un silencio que resonaba con la promesa implícita en sus palabras. Aquella noche, el sacerdote y el detective seguían hablando del asunto mientras se acercaban a la casa Fulham. Era una residencia singular, incluso para una estancia temporal de la familia Caresters. Desde luego, una reflexión superficial, dijo Flambeau, nos llevaría primero al hermano australiano. Ya había tenido problemas con anterioridad, había regresado súbitamente y podría tener cómplices despreciables. Pero no entiendo cómo pudo enterarse de todo el asunto, a menos que... ¿Sí?, preguntó pacientemente su compañero. Flambeau bajó la voz. A menos que el amante de la joven sea el cómplice, y el villano. El amigo australiano. Sabía que Hawker deseaba la moneda, pero no comprendo cómo pudo saber que la había conseguido. A menos que Hawker le hiciera una señal,
a él o a su representante, en la playa. Eso es cierto, asintió el sacerdote con respeto. La verdad, a veces, se esconde tras un velo de silencio, tan impenetrable como la piedra misma. Y él, custodio de secretos y confidencias, comprendía la dificultad de desentrañar la madeja de la vida ajena. El peso de la confesión, sin embargo, era una carga que llevaba con humildad, sabiendo que la absolución no era suya, sino un don superior. El silencio volvió a instalarse entre ambos, un silencio denso, cargado de la gravedad de lo no dicho, de lo apenas insinuado. Solo el crujir de las hojas secas, arrastradas por el viento otoñal, rompía la quietud del atardecer. «¿No ha notado usted otra cosa?», insistió Flambeau con vehemencia. «Ese Hawker escucha cómo insultan a su amada, pero no la defiende hasta llegar a las dunas de arena. Solo allí, donde podía asegurar su victoria en una pelea, decide intervenir. Si lo hubiera hecho entre las rocas o junto al mar, habría arriesgado herir a su cómplice». «Eso también es cierto», asintió el padre Brown. «La verdad», pensó, «era un animal escurridizo, un camaleón que cambiaba de color según la perspectiva. Había tantas verdades como miradas, y él, con su mirada humilde y penetrante, intentaba discernir la auténtica, la que se escondía tras la maraña de mentiras y medias verdades. El caso del reloj robado, por ejemplo, parecía sencillo a primera vista, pero la complejidad de las relaciones humanas, la enredadera de secretos y resentimientos, lo convertía en un laberinto. Cada declaración, cada gesto, cada silencio, era una pieza del rompecabezas, y él, pacientemente, las iba encajando una a una, buscando la imagen completa. La verdad, como un diamante, brillaba en la oscuridad, esperando ser descubierta. Y ahora, comencemos por el principio. Se necesitan pocas personas, pero al menos 3. Una basta para un suicidio, 2, para un asesinato, pero para un chantaje, se necesitan al menos 3. «¿Por qué?», preguntó el sacerdote, la voz apenas un susurro en la penumbra de la sacristía. El silencio que siguió fue denso, cargado de un peso que parecía aplastarle los hombros al joven. Finalmente, éste respondió, con la voz quebrada por la emoción contenida: «No lo sé, padre. Simplemente, sucedió, un impulso, una fuerza irresistible que me arrastró hasta aquí, hasta este confesionario, hasta... Usted, no puedo explicarlo, no encuentro las palabras, solo sé que necesito ayuda». «Bien, es obvio», exclamó su amigo. «Se necesita alguien que quede expuesto, a alguien cuya situación se vea amenazada y, al menos, a una tercera persona a quien aterrorice la posibilidad de que algo se divulgue». Después de una pausa reflexiva, el sacerdote dijo: «La verdad, hijo mío, es un camino escabroso, lleno de espinas y sombras. No se alcanza con un simple deseo ni con una plegaria ferviente. Requiere sacrificio, perseverancia y, sobre todo, humildad. Debes despojarte de tus vanidades, de tus ambiciones terrenales, para poder vislumbrar la luz divina. El camino es largo y arduo, pero la recompensa, si perseveras, será inmensa. Recuerda que la fe es el faro que te guiará en la oscuridad, la esperanza, el aliento que te permitirá seguir adelante, y la caridad, el bálsamo que sanará tus heridas. No te desanimes ante las pruebas, pues son ellas las que forjan el alma y la acercan a la verdad. Busca la guía en la oración, en la meditación y en la compañía de aquellos que comparten tu fe. Solo así, hijo mío, podrás encontrar la verdadera paz. Ignora un paso lógico. Se necesitan 3 personas como ideas, pero solo 2 como agentes. La tercera, la ausente, la que nunca llegó a materializarse, flotaba en el aire como un fantasma, una posibilidad frustrada, un eco de lo que pudo ser. Su ausencia, sin embargo, era tan palpable como la presencia de los otros 2. Definía el proyecto, lo limitaba, lo moldeaba. Era la sombra que alargaba las decisiones, la duda que se insinuaba en cada conversación,
el vacío que resonaba en el silencio entre sus palabras. Los dos agentes, conscientes de esa tercera fuerza invisible, se movían con cautela, con la tensión de una cuerda floja. Cada paso, cada decisión, era un acto de equilibrio precario, un intento de dar forma a una realidad incompleta, a una sinfonía a la que le faltaba un instrumento fundamental. La música, a pesar de todo, seguía sonando, aunque con una melodía incompleta, con un eco de silencio que la perseguía. «¿Qué quiere decir?», preguntó el otro, su voz apenas un susurro en la penumbra. La pregunta colgó en el aire, pesada como una losa de piedra. Esperó, con la mirada fija en el rostro inexpresivo de su interlocutor, buscando alguna señal, algún indicio que le permitiera descifrar el enigma. El silencio se prolongó, denso y opresivo, antes de que la respuesta llegara, lenta y sibilante, como el arrastrarse de una serpiente. ¿Por qué un chantajista habría de amenazar a su víctima consigo mismo?, preguntó Brown en voz baja. Imaginemos a una esposa que se convierte en una rígida abstemia para impedir que su marido frecuente el pub y que le escribe cartas anónimas amenazándolo con contárselo a su propia esposa. ¿Por qué habría de funcionar? Imaginemos a un padre que prohíbe a su hijo jugar y, luego, disfrazado, amenaza al muchacho con su propia severidad paternal. Imaginemos... Pero ya hemos llegado demasiado lejos, amigo mío. «Dios mío», exclamó Flambeau, «¿acaso querrá decir que...?» El silencio que siguió a su exclamación fue denso, pesado como una losa de plomo. La única interrupción provenía del tic-tac implacable del reloj de pared, que marcaba el paso inexorable del tiempo. Sus ojos, fijos en el objeto sobre la mesa, reflejaban una mezcla de incredulidad y terror. Era un objeto pequeño, insignificante a primera vista, pero su significado latía con una fuerza aterradora. Un escalofrío recorrió la espalda de Flambeau. No podía creer lo que veía, lo que sus propios ojos le confirmaban. Años de investigación, de búsqueda infructuosa, culminaban en este momento, en este descubrimiento que lo dejaba sin aliento. Pero era un descubrimiento que, a la vez, lo llenaba de un miedo profundo, un miedo visceral que le helaba la sangre. «¿Qué es?». La voz de su compañero, apenas un susurro, rompió el silencio. Flambeau se volvió lentamente, la mirada aún fija en el objeto, incapaz de apartarla. Sabía que la respuesta era tan terrible como el descubrimiento mismo. Una figura descendió las escaleras de la casa. La luz dorada del farol iluminó su cabeza, inconfundible, evocando la imagen de una moneda romana. «La señorita Caresters», dijo Hawker sin ceremonias, «no quiso entrar hasta que llegaran ustedes». «Bien», observó Brown en tono confidencial. «¿No cree que sería mejor que ella se quedara aquí y usted la cuidara? Creo que ya lo ha comprendido todo». «Sí», dijo el joven en voz baja. «Lo presentí en las dunas, y ahora lo sé. Por eso lo golpeé allí, en un lugar donde no podía hacerse daño». Con la llave de la joven y la moneda de Hawker, Flambeau y su amigo entraron en la casa vacía. Se detuvieron en el recibidor. No había nadie, excepto un hombre. Era el mismo que el padre Brown había visto pasar por la taberna. Permanecía allí de pie, apoyado contra la pared, como acorralado. Su aspecto era idéntico, aunque se había quitado la chaqueta negra y vestía ahora una bata marrón. «Hemos venido», dijo cortésmente el padre Brown, «para devolver esta moneda a su dueño». Y le entregó la moneda al hombre de la nariz. Los ojos de Flambeau se abrieron, confusos. «¿Es este hombre un coleccionista de monedas?», preguntó. La pregunta colgó en el aire, tan precisa como un dardo. Esperó, observando la reacción del otro. El silencio se estiró, pesado y denso como el humo de un cigarro recién apagado. Finalmente, una leve sonrisa curvó los labios del interrogado. Una sonrisa que no revelaba nada, o quizá todo. «Este hombre es el señor Arthur Caresters», dijo el sacerdote con certeza. «Un inglés que, si bien lleva muchos años viviendo en España, conserva su nacionalidad. Se dedica a la arqueología, aunque su verdadera pasión son las antigüedades.
Ha estado investigando una leyenda local. La historia de un tesoro escondido en las ruinas de un antiguo monasterio. Dice haber encontrado pistas convincentes, pero necesita ayuda para acceder a una parte específica del yacimiento, una zona sellada y peligrosa. Por eso ha venido a nosotros. Confía en nuestra discreción y en nuestra experiencia sobre el terreno. El viejo Anselmo era un coleccionista de monedas, pero no de cualquier tipo. Su pasión, su obsesión, residía en las monedas acuñadas durante la Guerra Civil Española. Cada pieza, desgastada por el tiempo, manchada por la historia, representaba para él un fragmento de un pasado convulso y doloroso. No se trataba de un mero interés numismático. Anselmo buscaba en esas monedas algo más que su valor material. Buscaba ecos de batallas, susurros de ideologías enfrentadas, el eco de vidas truncadas. Su pequeño apartamento, abarrotado de libros polvorientos y mapas amarillentos, era también un santuario de estas reliquias metálicas. Cada moneda estaba meticulosamente catalogada, guardada en un estuche individual, protegida del polvo y de la luz. Anselmo pasaba horas contemplándolas, acariciando su superficie desgastada, imaginando las manos que las habían tocado antes, las transacciones que habían presenciado. Era un viaje en el tiempo, una inmersión en un pasado que, de otro modo, habría permanecido oculto. La búsqueda de nuevas piezas era una aventura constante. Mercadillos, subastas, anticuarios. Anselmo recorría incansablemente cualquier lugar donde pudiera encontrar una moneda que completara su colección, una pieza que añadiera una nueva tesela al rompecabezas de la historia. No le importaba el precio ni el esfuerzo. Para él, cada moneda era un tesoro invaluable, un testimonio silencioso de una época crucial de la historia de España. Su colección no era solo un conjunto de objetos, era un archivo vivo, un testimonio de la memoria colectiva. El rostro del hombre mudó de color con tal brusquedad que su nariz torcida pareció disociarse del resto, ofreciendo un aspecto casi grotesco. Sin embargo, habló con una dignidad desesperada. «Entonces comprobarán que no he perdido todas mis cualidades familiares», dijo. Se dio la vuelta bruscamente y, entrando en una habitación, se encerró con llave. «Deténganlo», gritó el padre Brown, casi desplomándose sobre una silla. Flambeau, tras un par de empujones, logró abrir la puerta. Pero ya era demasiado tarde. Con un silencio sepulcral, atravesó la habitación y llamó por teléfono a la policía, solicitando también la presencia de un médico. Un frasco de medicina vacío yacía en el suelo. Sobre la mesa, el cuerpo del hombre, vestido con una bata marrón, estaba rodeado de paquetes marrones. Algunos estaban abiertos, dejando ver su contenido. No monedas romanas, sino libras esterlinas sorprendentemente modernas. El sacerdote levantó la cabeza de bronce del César. La fría superficie, pulida por siglos de miradas y rezos, reflejaba la tenue luz de las velas. Un silencio sepulcral llenaba la cripta, roto solo por el leve susurro de su propia respiración. El peso de la efigie, inesperadamente ligero, contrastaba con la enormidad de la historia que representaba. «Esto es lo único que quedó», dijo, «de la colección Carstairs». Después de un silencio, continuó con más gentileza de la habitual. Su padre le legó una cruel herencia, y él, sintiéndose agraviado, odiaba las monedas romanas y ansiaba el dinero contante y sonante que se le había negado. No solo vendió la colección pieza a pieza, sino que se degradó hasta los modos más miserables para obtenerlo, llegando incluso al chantaje de su propia familia. Chantajeaba a su hermano, residente en Australia, por un pequeño crimen olvidado, de ahí su viaje en taxi a Wagga Wagga desde Putney. También chantajeó a su hermana por un robo que solo él pudo haber presenciado. Esa es la razón, por cierto, de su presentimiento en las dunas. Una simple silueta y su andar a la distancia permiten recordar mejor a alguien que un rostro perfectamente maquillado de cerca. Se produjo otro silencio, denso y pesado como una losa de plomo. El aire,
cargado de una tensión palpable, parecía vibrar con la expectativa contenida. Un silencio que resonaba en la quietud de la habitación, amplificado por el tic-tac monótono del reloj de pared. Un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Finalmente, un suspiro casi imperceptible rompió la quietud. «Bien», gruñó el detective. Este gran numismático no era más que un vulgar miserable. Su colección, tan preciada, tan admirada, resultó ser un amasijo de falsificaciones burdas, una farsa cuidadosamente orquestada. El hombre, con su aire de erudición y sus gafas de montura dorada, se había dedicado a engañar a coleccionistas y expertos durante años. Una red de mentiras, tejida con paciencia, hilo a hilo, hasta que la verdad, inevitablemente, salió a la luz. ¿Acaso es tanta la diferencia?, preguntó el padre Brown con el mismo tono extraño e indulgente. ¿Qué hay de malo en un miserable que no sea, con frecuencia, igual de malo que un coleccionista de monedas? ¿Qué es malo, excepto aquellos que no solo se hacen ídolos, sino que se inclinan ante ellos y los adoran? Pues pero tenemos que irnos y ver cómo le va a nuestra joven pareja. Creo que, pese a todo, les debe de ir muy bien, dijo Flambeau. El sol caía a plomo sobre la plaza, pintando las fachadas de un amarillo cegador. Observó cómo los niños jugaban despreocupados, sus risas resonaban en el aire cálido. Una escena idílica, casi irreal, considerando las circunstancias. La sombra de la guerra, sin embargo, se cernía aún sobre ellos. Una amenaza latente que Flambeau sentía con la misma intensidad que el calor del mediodía. La aparente tranquilidad era solo una capa superficial, una máscara que ocultaba la profunda incertidumbre que carcomía sus vidas. Él, al menos, sabía la verdad. Sabía lo que se ocultaba tras la fachada de esa paz engañosa. Fin de la historia. Si te gustó, dale like, suscríbete, y cuéntanos en los comentarios qué parte fue tu favorita. Nos vemos en la próxima aventura.